Mi madrastra me prohibió asistir al funeral de mi padre. No esperaba que su testamento comenzara con mi nombre. Este es un momento para que la familia de verdad guarde luto. Tu presencia solo va a incomodar a la gente, dijo Valeria por teléfono, con una voz seca y definitiva. Me quedé parada en mi departamento, sosteniendo el celular, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi papá había muerto hacía 3 días de un infarto fulminante, y su esposa de 8 años me estaba diciendo que no podía ir a despedirme. El funeral fue en el Panteón Jardines del Recuerdo, a 10 minutos de mi casa. Me senté en mi coche, justo enfrente, viendo a familiares que conocía de toda la vida entrar por esas puertas. Mi tía Elena, mis primos, el tío Jorge, el hermano de mi papá que me enseñó a pescar. Todos pasaron por la línea de saludo de Valeria y entraron al servicio, mientras yo me quedaba en mi coche como una extraña. Esta no era la primera vez que Valeria me hacía a un lado. Empezó con cosas pequeñas después de que se casó con mi papá. Ay, ya celebramos su cumpleaños el fin de semana pasado, me decía cuando llamaba. La reservación es solo para 4 cuando pregunté si podía ir a la cena de Navidad. Para el 5.º año me enteraba de las noticias importantes de la familia por publicaciones en Facebook. Mi papá al principio había intentado. Date una vuelta por la casa, me decía en voz baja cuando Valeria estaba en su club de lectura. Nos sentábamos en el taller de carpintería de su garage, viendo sus proyectos y hablando de todo menos de la obvia distancia entre nosotros. Tiene buenas intenciones, me decía, sin mirarme a los ojos. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a tener una hijastra. 8 años. Tuvo 8 años. 2 semanas después del funeral al que no me permitieron asistir, recibí una llamada del abogado de mi papá, licenciado Ramón. Necesito que venga a la lectura del testamento, me dijo. Es importante que esté aquí en persona. Valeria ya estaba en la sala de juntas cuando llegué, sentada junto a su hija, Clara, de su primer matrimonio. Clara se había mudado a la casa de mi papá hacía 3 años, sin pagar un solo peso de renta, mientras que a mí ni siquiera me invitaban a tomar un café. ¿Y qué hace ella aquí? Valeria se puso de pie, con la cara roja. El licenciado Ramón se aclaró la garganta. Está aquí porque su nombre es el primero que se menciona en el testamento de su esposo. De hecho, toda la primera sección es sobre ella. Abrió el documento y comenzó a leer. A mi hija Clara, a quien este documento reconoce como mi única hija biológica y beneficiaria principal. Las manos de Valeria se agarraron del borde de la mesa. Es imposible. Él no haría eso. El licenciado Ramón continuó. Le dejo a Clara la casa de la calle de los Fresnos, comprada antes de mi matrimonio con Valeria, y mantenida exclusivamente a mi nombre. Esa era la casa de mi papá. La misma en la que Valeria había vivido 8 años. La que había redecorado 3 veces. De la que me había prohibido las comidas de los domingos. Además, leyó el licenciado Ramón. Clara hereda mi taller de carpintería y todas las herramientas que contiene, con la instrucción específica de que lo mantenga como un espacio para crear, tal como lo conversamos en nuestras pláticas en el garage. Me ardían los ojos. Me había escuchado. En todas esas pláticas tranquilas en su taller, él había estado escuchando. El resto de mis bienes, continuó el licenciado Ramón, incluyendo todas las cuentas de inversión, la cabaña de descanso y mi colección de vehículos, se dividirá de la siguiente manera. El 70% para Clara, el 30% para mi esposa, Valeria. Clara se levantó de golpe. ¿Y yo? Yo también soy de la familia. El licenciado Ramón la miró por encima de sus lentes. Usted se menciona en la sección 4. Tiene 6 semanas para desalojar la propiedad de la calle de los Fresnos. Pero había más. El licenciado Ramón sacó un segundo sobre. Su padre me pidió que le entregara esto si Valeria le impedía asistir a su funeral. Adentro había una carta con la letra temblorosa de mi papá. Clara, si estás leyendo esto, significa que Valeria hizo lo que temía. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarla mientras estuve vivo, pero estoy tratando de arreglarlo ahora. La casa es tuya porque fue nuestra primero. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y construimos esa casa del árbol? Sigue ahí. La he estado manteniendo, esperando que algún día traigas a tus propios hijos. Sé que ella te hizo sentir que no eras bienvenida. Sé que yo permití que eso sucediera. Ese es mi mayor arrepentimiento. Valeria intentó arrebatar la carta, pero el licenciado Ramón la detuvo. Haimash dijo. Sacó una carpeta gruesa del segundo sobre y la abrió sobre la mesa. Adentro había páginas y páginas de notas escritas a mano con la letra cuidadosa de mi papá, junto con capturas de pantalla de mensajes de texto impresos y entradas de calendario. Comenzó a leer desde la primera página, fechada hacía 6 años. Mi papá había escrito sobre mi cumpleaños número 30, cómo había planeado llevarme a cenar al lugar italiano al que solíamos ir cuando yo era niña. Pero Valeria le dijo que ya había reservado un día de spa para parejas ese fin de semana y que no podía cancelar. La entrada terminaba con una sola línea sobre cómo debió haber dicho que no, pero no quería pelear. El licenciado Ramón pasó a otra página, la Navidad de hace 4 años. Mi papá escribió que le había pedido a Valeria que pusiera un lugar extra en la cena para mí, y ella le había dicho que la mesa solo era para 8, y que todas las sillas ya estaban ocupadas por sus amigas del club de lectura y sus esposos. Él se había quedado parado en la cocina mientras ella se lo explicaba, mirando la mesa que en realidad cabían 10 y no dijo nada. La siguiente entrada era de Pascua hacía 3 años. Había llamado para preguntar si podía pasar a almorzar, y Valeria había contestado su teléfono y me dijo que harían una reunión pequeña, solo familia cercana. Mi papá escribió que él había estado justo allí cuando ella lo dijo.
y la vio colgar sin preguntarle si quería hablar conmigo. Escribió que se sintió fatal todo el día, pero se convenció de que era más fácil dejarlo pasar que confrontarla. El licenciado Ramón siguió leyendo, entrada tras entrada. Mi papá había documentado todo. La fiesta de graduación de Clara, de la que no supe hasta que vi fotos en Facebook. El día de Acción de Gracias en que Valeria me desinvitó esa misma mañana, alegando que alguien tenía gripe y necesitaban reducir el número de personas, aunque nadie estaba enfermo en realidad. Las comidas de domingo que se convirtieron en una tradición semanal para todos, excepto para mí. Cada entrada tenía el mismo tono de tranquila pena y autodisgusto. Mi papá sabía lo que estaba pasando. Lo veía. Simplemente no lo detuvo. El rostro de Valeria se había puesto completamente blanco. Abría la boca como si quisiera interrumpir, pero el licenciado Ramón no se detuvo. Explicó con la misma voz tranquila que mi papá le había dado instrucciones específicas de leer estas entradas en voz alta si Valeria me impedía asistir a su funeral. Esto no era solo por la herencia. Mi papá quería que ella escuchara, frente a testigos, exactamente lo que él había observado y cómo lo había hecho sentir. Valeria finalmente encontró su voz y dijo algo sobre que esto era privado entre marido y mujer. Pero el licenciado Ramón negó con la cabeza. Estas eran las palabras de mi padre y sus deseos explícitos sobre cómo debían compartirse. Ella intentó de nuevo, alegando que el diario estaba sacado de contexto, pero el licenciado Ramón sacó las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Ahí estaban, en blanco y negro. Mensajes de Valeria a mi papá, diciendo que yo era dramática y muy necesitada, que yo estaba intentando interponerme entre ellos, que un corte de tajo sería más sano para todos. Las respuestas de mi papá siempre eran cortas y evasivas. Nunca estaba de acuerdo, pero tampoco me defendía. El licenciado Ramón explicó que mi papá había empezado a guardar estos mensajes hacía 2 años. Después de una discusión particularmente fuerte donde Valeria había amenazado con dejarlos y seguía dándome prioridad por encima de su matrimonio, fue entonces cuando mi papá se dio cuenta de que necesitaba documentar todo, porque era demasiado débil para arreglarlo mientras estaba vivo. Pero tal vez podría hacer las cosas bien después de irse. El licenciado Ramón pasó a las páginas finales de la carta, las dirigidas directamente a mí de nuevo. Leyó con una voz firme que nunca flaqueó, aunque yo apenas podía respirar. Mi papá escribió que había pasado 8 años siendo un cobarde, eligiendo el camino de la menor resistencia cada vez, dejando que Valeria me alejara más y más porque pelear le parecía demasiado difícil y agotador. Escribió que se había dicho a sí mismo que era temporal, que las cosas mejorarían, que Valeria eventualmente me aceptaría, pero él supo durante años que eso no era cierto. Siguió eligiendo la comodidad de ella por encima de mi presencia. Siguió eligiendo la paz en su casa por encima de una relación con su hija. La carta decía que no esperaba que lo perdonara, que probablemente no merecía el perdón, pero quería que yo supiera que él vio lo que pasó y que lo sentía. La herencia no estaba destinada a compensar 8 años de abandono. Nada podía hacer eso. Pero era su manera de demostrar que yo importaba, que siempre fui su hija incluso cuando falló en actuar como tal, y que quería que yo tuviera las cosas que eran legítimamente mías. La casa donde construimos juntos la casa del árbol. El taller donde tuvimos nuestras últimas conversaciones de verdad. La seguridad financiera que debió haber provisto todo el tiempo en lugar de dejar que Valeria me tratara como una extraña. Clara se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Salió de la sala de juntas sin decir nada, y pude escucharla llorar en el pasillo. El sonido era puro y roto. Nada que ver con la persona compuesta que había estado sentada ahí hacía 20 minutos. Sentí lástima por ella en ese momento, lo cual era extraño, dado que acababa de darse cuenta de que su madre había pasado años cortándome sistemáticamente de la vida de mi padre. Y mi padre había sido demasiado débil para detenerlo. Eso tenía que doler. Entender a tu padre de esa manera. El licenciado Ramón esperó hasta que los pasos de Clara se desvanecieron por el pasillo. Luego pasó a los asuntos prácticos. Explicó que Valeria y Clara tenían 60 días a partir de hoy para desocupar la propiedad de la calle de los Fresnos. La casa era completamente mía, comprada antes del matrimonio y nunca añadida a la propiedad conjunta. Tendría que trabajar con un abogado de herencias para manejar las transferencias financieras, la escritura de la propiedad, las cuentas de inversión y la cabaña de descanso. Me daría una recomendación para alguien especializado en casos de herencia complicados porque esto se iba a poner feo. La voz de Valeria volvió, aguda y enojada. Dijo que iba a impugnar el testamento, que mi padre claramente no estaba en sus cabales cuando lo escribió, que yo debía haberlo manipulado durante esas pláticas en el taller. Se puso de pie y me señaló, con la mano temblando. Dijo que merecía una compensación por 8 años de matrimonio y por cuidarlo, que había renunciado a su carrera para ser su esposa, que decoró su casa y recibió a sus amigos y manejó su calendario social. El testamento era obviamente el resultado de algún tipo de crisis o confusión, y ella iba a pelear. El licenciado Ramón no se inmutó. Sacó otra carpeta, esta contenía expedientes médicos. Explicó que había anticipado esa reacción exacta, razón por la cual mi padre había sido tan minucioso en su planeación. Los registros mostraban revisiones médicas regulares y evaluaciones cognitivas del doctor de mi papá durante los últimos 2 años.
Cada evaluación mostraba una función cognitiva normal, clara capacidad para tomar decisiones y cero señales de capacidad disminuida. Mi papá había actualizado su testamento hacía solo 6 meses, después de un chequeo médico completo que demostraba que estaba completamente competente y actuando por su propia voluntad. Salí del despacho del abogado 1 hora después sintiéndome como si me hubiera golpeado algo grande y rápido. El estacionamiento estaba brillante con el sol de la tarde y la gente caminaba haciendo cosas normales. Mientras, mi entendimiento completo de mi padre acababa de ser reescrito. Me senté en mi coche durante 20 minutos antes de poder obligarme a conducir. La reivindicación debió haberse sentido bien, ¿no? Mi papá lo había visto todo. Lo documentó. Se aseguró de que yo obtuviera lo que era mío. Pero todo se sentía vacío y triste, porque él seguía sin estar y nada de esto lo traería de vuelta. Hubiera cambiado la casa y el dinero y todo por una sola conversación donde él realmente me defendiera mientras estaba vivo. Solo una vez, quise que le hubiera dicho no a Valeria cuando me estaba haciendo a un lado. Solo una vez, quise que me hubiera elegido a mí por encima de mantener la paz. La herencia fue su disculpa, pero las disculpas de la gente muerta no arreglan nada. Esa noche mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Elena, y estaba llorando antes de que yo siquiera dijera hola. Me dijo que lo sentía, que debió haber hecho más, que sabía lo que Valeria estaba haciendo, pero que no quería causar problemas en el matrimonio de mi padre. Dijo que me había visto ser excluida a lo largo de los años y se convenció de que no era su lugar interferir. Elena admitió que otros miembros de la familia también se habían dado cuenta, que había habido conversaciones sobre el comportamiento de Valeria, pero todos decidieron que era algo entre mi padre y su esposa y que no debían meterse. Siguió disculpándose y diciendo que deseaba haber sido más valiente, que deseaba haberme llamado más o insistido en que me incluyeran o confrontado directamente a Valeria. Le dije que estaba bien, aunque no lo estaba, porque, ¿qué más dices cuando alguien se disculpa por años de silencio? Dijo que quería ayudar ahora si yo la dejaba, que quería ser parte de mi vida de nuevo, que la familia me debía algo mejor de lo que me habían dado. Jorge llamó después, y su voz se escuchó más dura que la de Elena. No perdió el tiempo en disculpas ni llanto. Me dijo directamente que él y otros familiares habían intentado hablar con mi papá sobre el comportamiento de Valeria a lo largo de los años. Lo habían apartado en las reuniones y le señalaron cómo me estaba alejando. Mi papá siempre la defendía y ponía excusas sobre periodos de adaptación y los desafíos de una familia ensamblada. Jorge dijo que dejó de intentarlo después de un tiempo porque mi papá claramente no iba a escuchar. Me dijo que se alegraba de que mi papá finalmente hiciera lo correcto, aunque le haya costado morirse para lograrlo. Ese comentario se sintió pesado en mi pecho, pero no pude discutirlo. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina. Fui a trabajar a la oficina de seguros donde procesaba reclamos y contestaba llamadas. Mis compañeros notaron que algo andaba mal. Sara del cubículo de al lado me preguntó 2 veces si me sentía bien. Mi supervisor me hizo a un lado para verificar si todo estaba bien en casa. Les dije que estaba lidiando con problemas familiares y lo dejé así. Todo ese lío complicado de herencia, prohibición de funeral y cartas de mi padre muerto se sentía demasiado grande para explicarlo durante las pausas para comer. Me sentaba en mi escritorio mirando hojas de cálculo y me daba cuenta de que habían pasado 10 minutos sin realmente ver los números. El licenciado Ramón me llamó el jueves con una recomendación. Dijo que necesitaba una abogada de herencias llamada licenciada Débora Sánchez, que manejaba casos complicados. Me advirtió que Valeria haría este proceso lo más difícil posible y que necesitaría buena ayuda legal. Me dio el número de la oficina de Débora y me dijo que mencionara su nombre cuando llamara. Hice la cita para el siguiente lunes. El enfrentamiento legal y el legado. La oficina de Débora estaba en el centro en uno de esos viejos edificios de ladrillo que se convertían en espacios profesionales. La sala de espera tenía sillas cómodas y cuadros de paisajes que supuestamente eran relajantes. Débora salió a recibirme ella misma en lugar de enviar a una recepcionista. Tenía unos 50 años, cabello corto y gris y ropa práctica. Sin rodeos. Me estrechó la mano y me condujo a su oficina. Nos sentamos una frente a la otra en su escritorio, y me pidió que le contara todo desde el principio. Le conté sobre la prohibición del funeral, la lectura del testamento y las amenazas de Valeria de impugnar. Débora escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, me miró y me dijo directamente que Valeria podía impugnar el testamento, pero que tenía muy pocos fundamentos legales para sostenerlo. La documentación de mi padre era minuciosa. Los expedientes médicos probaban que era competente. Todo estaba debidamente atestiguado y archivado. Dijo que casos como este generalmente terminaban con el testamento original manteniéndose. Luego Débora sacó la copia del testamento que el licenciado Ramón le había enviado y comenzó a revisarlo página por página. Me señaló disposiciones que no había entendido completamente durante la primera lectura en la sala de juntas. Mi padre había establecido la herencia para protegerme de desafíos legales. Había una cláusula que decía que si Valeria impugnaba el testamento sin éxito, perdería su 30% de la parte. Todo iría a mí en su lugar. Débora explicó que mi padre incluyó esto específicamente para desalentar desafíos frívolos. Valeria estaría tomando un riesgo real al pelear esto en la corte. El reloj de los 60 días ya estaba en marcha. Débora dijo que yo necesitaba empezar a pensar qué quería hacer con la casa de la calle de los Fresnos.
¿Quería vivir ahí, venderla o rentarla? Sugirió que visitáramos la propiedad juntas para que yo pudiera evaluar su estado y empezar a planear el cambio. Ella podía estar presente como mi representante legal para asegurarse de que todo saliera bien. Acepté, pero la idea de realmente entrar me apretó el estómago. Ese fin de semana pasé 4 veces por la casa, solo conduciendo lentamente como si fuera una acosadora. La casa estaba en una esquina con grandes árboles en el patio delantero. Por fuera se veía igual que como la recordaba de mi infancia. La misma pintura azul, el mismo porche, pero se sentía mal de alguna manera, como mirar una foto de alguien que murió. No pude obligarme a entrar al estacionamiento. En el cuarto paso me di cuenta de que me sentía como una intrusa, aunque legalmente tenía todo el derecho de estar allí. Esta era mi casa ahora. Mi padre me la dejó, pero 8 años de Valeria viviendo allí la habían convertido en su espacio en mi cabeza. Débora organizó el recorrido para el siguiente martes. Me encontró en el estacionamiento a las 10 de la mañana. Caminamos juntas hasta la puerta principal y yo toqué, aunque tenía el derecho legal de simplemente entrar. Valeria abrió la puerta e inmediatamente intentó cerrarla de nuevo cuando me vio. Dijo que necesitábamos avisar con más tiempo, que no podía simplemente tener gente entrando a su casa cuando se les diera la gana. Débora se adelantó y explicó con calma que el licenciado Ramón como albacea tenía autoridad legal para otorgar acceso a la propiedad. Bloquearnos podría considerarse interferencia con la administración del patrimonio. Usó lenguaje oficial que dejó claro que esto no era una solicitud. Valeria se hizo a un lado y nos dejó pasar, pero su cara estaba roja y enojada. Dentro de la casa todo se veía diferente de mis recuerdos de infancia. Valeria había redecorado a su estilo con muebles modernos y colores neutros. La sala donde mi papá solía tener su viejo sillón de piel ahora tenía un sillón blanco y mesas de cristal. Las paredes que solían tener fotos familiares ahora tenían arte abstracto. Había quitado la mayoría de los rastros de la presencia de mi padre de las áreas principales. Se sentía como si hubiera estado tratando de borrar su pasado, y ese pasado me incluía a mí. Caminamos por las habitaciones mientras Débora tomaba notas sobre el estado y los accesorios. Luego salimos al patio trasero hacia el taller. Abrí la puerta y el olor me llegó primero. Virutas de madera y barniz y ese aroma particular del espacio de trabajo de mi papá. Todo estaba exactamente como lo recordaba de nuestras conversaciones en el garage. Sus herramientas colgaban en el tablero de clavijas en los mismos lugares. Proyectos a medio terminar se encontraban en el banco de trabajo. El aserrín cubría el piso en las esquinas. Tuve que sentarme en el viejo banco junto a la puerta porque el dolor me llegó tan fuerte y rápido que no podía respirar bien. Este era el único espacio que Valeria no había tocado. El único lugar donde mi papá aún existía exactamente como había sido. Débora se movió hacia la puerta y salió, dejándome sola con el olor a aserrín y el peso de 8 años oprimiéndome el pecho. Me levanté lentamente y caminé a lo largo de la pared del tablero de clavijas, pasando mis dedos sobre las herramientas que mi papá había acomodado con tanto cuidado. Cada una colgaba en su lugar exacto delineado con marcadores para que él supiera dónde pertenecía. En la esquina trasera cerca de la ventana, encontré la escalera de la casa del árbol recargada contra la pared. Se veía diferente de cómo la recordaba. La madera estaba recién lijada, suave y cubierta de un barniz nuevo que atrapaba la luz de la tarde. Mi papá había estado trabajando en esto recientemente. La había estado manteniendo como decía la carta, esperando que yo trajera niños aquí algún día. Niños que nunca conocerían a su abuelo porque Valeria pasó 8 años asegurándose de que yo me mantuviera lejos. Toqué el peldaño superior y sentí la suavidad de la madera bajo mi palma. Una sombra apareció en el marco de la puerta y me giré para ver a Clara parada allí, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Se veía agotada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Nos quedamos mirando fijamente por un largo momento antes de que ella finalmente hablara. Lo siento, dijo en voz baja, por todo. No me di cuenta de cuánto te apartó mi mamá hasta que lo escuché todo expuesto en esa sala de juntas. No supe qué decir, así que solo asentí y volví a mirar la escalera. Clara entró al taller y se sentó en el banco que yo había estado usando antes. Sabía que algo era raro con que nunca te aparecieras, continuó. Pero mi mamá siempre tenía explicaciones que tenían sentido en su momento. Ya sabes, como que estabas ocupada con el trabajo, o que tenías tu propia vida, o que tú y tu papá se habían distanciado naturalmente. ¿Y la creíste? Clara miró sus manos, quería creerle. Era más fácil que pensar en lo que significaba si estaba mintiendo. Me siento como una estúpida por aprovecharme de vivir aquí sin pagar renta mientras a ti ni siquiera te invitaban a tomar un café. Acerqué otro banco y me senté frente a ella. La conversación se sentía extraña e incómoda, pero también sorprendentemente honesta, de una manera que no había esperado. Clara jugaba con un pedazo de pintura seca en sus jeans. ¿Cómo es tu relación con Valeria en realidad?, le pregunté. Clara se rió, pero le salió amargo. ¿Crees que solo es controladora y criticona contigo? Intenta ser su hija de verdad. Nada de lo que hago es lo suficientemente bueno. Mi trabajo no es lo suficientemente impresionante. Mi departamento antes de esto no era lo suficientemente bonito. Mi novio no era lo suficientemente exitoso, así que me obligó a terminar con él. Me mudé aquí en parte para alejarme de su constante juicio sobre mis decisiones de vida y mi falta de ambición profesional. Pero te dejó vivir aquí. Porque podía controlarme mejor si estaba bajo el mismo techo, dijo Clara. Ella eligió mis muebles.
Comentaba lo que desayunaba. Tenía opiniones sobre la hora a la que regresaba a casa por la noche, a pesar de que tengo 26 años. Pensé en mi papá viviendo en esa casa con ambas. Valeria controlando todo mientras él se refugiaba en su taller. Tu papá fue muy amable conmigo, dijo Clara después de un momento. Pero nunca intentó reemplazar a mi propio padre ni actuar como si debiéramos ser una gran familia feliz. Solo me dio espacio y no me presionó con nada. Por eso me siento tan mal por todo esto. Él fue generoso conmigo mientras su propia hija estaba siendo excluida, y yo no lo cuestioné lo suficiente. Nos sentamos allí en el taller mientras la luz de la tarde cambiaba a través de las ventanas. Podía escuchar a Débora hablando por teléfono afuera. Clara se secó los ojos con el dorso de la mano. Voy a buscar mi propio lugar, dijo. En algún sitio donde mi mamá no tenga llave. Debí haberlo hecho hace años. La validación y el desafío. Después de que Clara se fue, salí al patio trasero donde se alzaba el viejo roble con la casa del árbol anidada en sus ramas. La escalera que mi papá había restaurado encajaba perfectamente contra el tronco. Subí lentamente, probando cada peldaño, aunque sabía que aguantarían. Mi papá había reconstruido partes de la plataforma y añadido barandales de seguridad alrededor de los bordes. Toda la estructura se sentía sólida y bien mantenida. Dentro del pequeño espacio, encontré una caja de madera metida en la esquina con mi nombre grabado en la tapa. Me temblaron las manos al abrirla. Adentro había fotos de mi papá y yo de cuando era pequeña. Yo en sus hombros en el zoológico. Ambos cubiertos de harina mientras horneábamos galletas. Él enseñándome a andar en bicicleta en la entrada. Debajo de las fotos había una nota con su letra que decía que las mantuvo separadas de la casa para que Valeria no las tirara. Él había estado protegiendo mis recuerdos mientras vivía con alguien que quería borrarme. Esa noche, me senté en el piso de mi departamento con las fotos esparcidas a mi alrededor y lloré más fuerte que desde que mi papá murió. El dolor se sentía diferente ahora. No era solo por perderlo. Era por darme cuenta de que había pasado años escondiendo pedazos de nuestra relación como contrabando, mientras seguía casado con alguien que lo obligó a elegir entre la paz en su casa y tener a su hija en su vida. La caja de madera era tanto un regalo como una tragedia. Le importé lo suficiente como para salvar estos recuerdos, pero no lo suficiente como para luchar por mí mientras estuvo vivo. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente mientras me preparaba para ir al trabajo. El nombre de Débora apareció en la pantalla. Valeria presentó la impugnación del testamento, dijo sin preámbulos. Está alegando influencia indebida y cuestionando la capacidad mental de tu padre. El plazo de 60 días está en espera hasta que resolvamos el desafío legal. Me senté en mi cama, aún sosteniendo mi cepillo de dientes. Pero el licenciado Ramón mostró toda esa documentación. Los expedientes médicos. Lo sé. Ella no tiene mucho fundamento legal, pero aún puede hacer el proceso difícil y costoso. Necesitamos reunirnos y prepararnos para los procedimientos legales. 2 días después, estaba sentada frente a Débora en su oficina mientras me explicaba a qué nos enfrentábamos. Valeria había contratado a un abogado conocido localmente por tácticas agresivas en casos de derecho familiar. Ya había presentado múltiples mociones intentando congelar el patrimonio y evitar cualquier transferencia de activos. Le gusta abrumar a los oponentes con papeleo y tácticas dilatorias, explicó Débora. Lo arrastrará el mayor tiempo posible, esperando que te rindas o aceptes un acuerdo que le dé a Valeria más de lo que especificaba el testamento. ¿Cuánto podría tardar esto? Meses. Tal vez más si realmente presiona. Salí de la oficina de Débora sintiendo que el suelo había temblado bajo mis pies. La herencia que parecía resuelta en la lectura del testamento ahora estaba atrapada en una batalla legal para la que no estaba preparada. Esa noche no pude dormir. Seguía revisando mi teléfono en busca de actualizaciones de Débora, aunque sabía que no llamaría a las 2 de la mañana. Busqué sitios web de leyes de herencia y leí artículos sobre impugnaciones de testamentos hasta que me ardieron los ojos. En el trabajo al día siguiente, arruiné una fecha límite de proyecto porque estaba demasiado distraída pensando en el desafío legal de Valeria. Mi jefe lo notó, pero no dijo nada. Empecé a mantener mi teléfono sobre mi escritorio para poder ver si Débora llamaba o enviaba un correo electrónico. El estrés se instaló en mis hombros y me hizo doler el cuello. Cada noche me acostaba despierta investigando precedentes legales y resultados de casos hasta que el agotamiento finalmente me vencía alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Ese jueves por la tarde, Elena llamó mientras yo miraba la pantalla de mi computadora pretendiendo trabajar. Empezó a hablar antes de que yo pudiera siquiera decir hola, su voz tensa y alterada. Valeria estaba llamando a todos en la familia con su versión de lo que sucedió en la lectura del testamento. Le dijo a la gente que mi papá estaba confundido en sus últimos meses, que yo no lo había visitado en años, que ella fue quien lo cuidó a pesar de todo, mientras yo aparecía solo cuando había dinero de por medio. Elena había recibido 3 llamadas de diferentes parientes preguntando si era cierto que yo manipulé a mi papá para que cambiara su testamento. Las mentiras se estaban esparciendo rápido por la red familiar, y algunas personas las estaban creyendo, o al menos actuando como si lo hicieran. Mi prima Sara publicó algo vago en Facebook sobre respetar a los muertos y no ser codiciosos.
Otro primo, Miguel, me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos hablar sobre lo que realmente sucedió con el patrimonio de mi papá porque estaba escuchando cosas confusas. Pasé 2 horas esa noche escribiendo y borrando respuestas, tratando de explicar 8 años de exclusión a personas que nunca notaron mi ausencia en los eventos familiares. Para el viernes por la mañana había recibido 5 mensajes más de parientes que de repente tenían fuertes opiniones sobre las intenciones de mi papá. A pesar de nunca haber cuestionado por qué yo no estaba en las cenas de Navidad o en las fiestas de cumpleaños, el tío Jorge llamó ese fin de semana y no perdió el tiempo en pláticas triviales. Me dijo directamente que las mentiras de Valeria lo estaban molestando porque él la había visto apartarme por años y ahora ella se hacía la víctima. Jorge dijo que estaba contactando a los familiares que sí pusieron atención. Los que notaron cuando dejé de aparecer en las cosas y les estaba pidiendo que escribieran lo que vieron. Quería declaraciones sobre incidentes específicos en los que Valeria me excluyó o hizo comentarios sobre que yo no era familia de verdad. Jorge pasó la siguiente semana llamando a primos, hablando con amigos de la familia, incluso contactando a los vecinos de mi papá que habían estado cerca durante las reuniones festivas. Estaba construyendo un registro de testigos que pudieran respaldar lo que mi papá escribió en su diario. Para el siguiente martes, Jorge había conseguido el compromiso de varias personas para documentar lo que observaron a lo largo de los años. Mi prima Jennifer escribió sobre una fiesta de Navidad donde Valeria le dijo que la mesa de la cena ya estaba llena cuando Jennifer preguntó por qué yo no estaba allí. El amigo de mi papá de su club de carpintería describió haber escuchado a Valeria decirle a alguien que la hija de mi papá de su primer matrimonio ya no era realmente parte de su familia. Incluso Elena escribió una declaración admitiendo que sabía lo que estaba pasando, pero no dijo nada porque las reuniones familiares ya eran lo suficientemente tensas. Jorge envió todo esto a Débora, quien me llamó a la mañana siguiente sonando más optimista de lo habitual. Había recibido declaraciones escritas de 5 familiares diferentes, cada una describiendo momentos específicos en los que Valeria me excluyó o desestimó mi relación con mi papá. Una declaración incluía la fecha exacta de una cena de Día de Acción de Gracias donde Valeria me desinvitó el día anterior, alegando que habían decidido mantenerla pequeña ese año, aunque Clara y sus amigos estaban allí. Otra describió una carne asada de Día del Padre donde Valeria sentó a todos afuera, excepto que olvidó mencionar que estaba sucediendo, así que nunca fui invitada. Esta evidencia fortaleció significativamente nuestra posición porque mostraba un patrón de comportamiento que coincidía exactamente con lo que mi papá documentó en su diario. La misma semana en que Débora estaba revisando esas declaraciones, el licenciado Ramón llamó con nueva información. Una ex compañera de trabajo de mi papá, llamada Allison, quería hablar conmigo. El licenciado Ramón dijo que Allison lo había contactado después de enterarse de la impugnación del testamento a través de contactos locales. Le dijo al licenciado Ramón que tenía información sobre conversaciones con mi papá respecto a su planificación patrimonial y sus preocupaciones sobre cómo Valeria me trataba. El licenciado Ramón me dio el número de Allison y sugirió que me reuniera con ella pronto porque su testimonio podría ser importante. Llamé a Allison esa tarde y arreglamos vernos en una cafetería cerca de su oficina en el centro. Me estaba esperando en una mesa de la esquina cuando llegué. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello canoso recogido con una pinza. Pedimos café y ella fue directo al grano. Mi papá se había sincerado con ella durante los últimos 2 años sobre sus arrepentimientos respecto a nuestra relación. Le dijo que temía que Valeria intentara cortarme por completo después de su muerte y que estaba trabajando con el licenciado Ramón para asegurarse de que eso no pudiera suceder. Allison dijo que mi papá hablaba a menudo de mí en el trabajo, compartiendo historias sobre nuestras conversaciones en el taller y expresando culpa por no enfrentarse a su esposa. Pudo ver el costo que esto le cobraba, viéndolo volverse más callado y retraído a medida que pasaban los años. El punto de quiebre fue después de un incidente particularmente malo en el que Valeria me desinvitó de Acción de Gracias a última hora. Allison recordaba ese día claramente porque mi papá llegó al trabajo visiblemente molesto, algo inusual para alguien que normalmente mantenía sus emociones en privado. Él le dijo que estaba harto de permitir la crueldad de su esposa hacia su hija. Fue entonces cuando programó la cita con el licenciado Ramón para actualizar su testamento. Quería asegurarse de que yo heredara la casa y la mayor parte de su patrimonio, porque sabía que Valeria intentaría quedarse con todo si podía. La voz de Allison se apagó cuando describió cómo mi papá hablaba de la casa del árbol, cómo la mantenía esperando que algún día yo llevara a mis propios hijos allí, a pesar de que Valeria dejaba claro que yo no era bienvenida en la propiedad. Después de terminar nuestro café, Allison pidió la información de contacto de Débora. Quería proporcionar una declaración escrita sobre estas conversaciones, incluyendo fechas específicas y detalles que mi papá había compartido con ella durante los 2 años. Esta evidencia contradeciría directamente la afirmación de Valeria de que mi papá estaba confundido o influenciado en contra de sus verdaderos deseos. Demostraba que tomó decisiones deliberadas y bien consideradas sobre su patrimonio, después de años de ver a su esposa excluir sistemáticamente a su hija de su vida. Débora recibió la declaración de Allison 3 días después y me llamó para decirme que era aún más detallada de lo que esperaba. Allison había tomado notas sobre sus conversaciones con mi papá, incluyendo fechas en las que él parecía particularmente molesto por situaciones familiares. Documentó el incidente de Acción de Gracias, una Navidad en la que Valeria le dijo a mi papá que yo estaba demasiado ocupada para visitarlos cuando ella nunca me había invitado,
y múltiples ocasiones en las que mi papá expresó arrepentimiento por elegir la paz en su casa sobre proteger su relación conmigo. El veredicto y la reconciliación. 2 meses después de la lectura del testamento, finalmente tuvimos una fecha de audiencia para el desafío. Débora programó una reunión para prepararme sobre qué esperar. Me advirtió que el abogado de Valeria probablemente intentaría pintarme como manipuladora, sugiriendo que yo estaba distanciada de mi papá por elección y solo me reconecté cuando quería algo. Probablemente mencionaría los años de contacto limitado sin mencionar que Valeria controlaba el acceso a mi padre. Débora revisó toda nuestra evidencia. Las entradas del diario, las declaraciones familiares, el testimonio de Allison, los expedientes médicos que probaban la competencia mental de mi papá. Se sentía confiada, pero me advirtió que las salas de audiencias eran impredecibles y que yo necesitaba mantener la calma sin importar lo que dijera el abogado. La noche antes de la audiencia no pude dormir de nuevo, pero esta vez fue diferente del insomnio ansioso de las semanas anteriores. Me senté en mi sofá releyendo la carta de mi papá por 20ª vez, estudiando su letra temblorosa y los lugares donde su pluma presionó más fuerte el papel. Sus palabras sobre ser débil y evitar conflictos me enojaban y entristecían a partes iguales. Una parte de mí quería arrugar la carta y tirarla, porque sus disculpas se sentían demasiado tarde. Sus arrepentimientos eran demasiado poco después de 8 años de elegir la comodidad de Valeria por encima de mi presencia en su vida. Pero otra parte entendía que él estaba tratando de arreglar las cosas de la única manera que aún podía, usando su muerte para finalmente defenderme cuando no pudo hacerlo mientras respiraba. A la mañana siguiente, me puse el único vestido profesional que tenía y conduje al juzgado con mis manos temblando en el volante. Débora me encontró afuera y me explicó lo que sucedería, pero sus palabras se sentían lejanas, como si las estuviera escuchando bajo el agua. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y luces fluorescentes que hacían que todo se viera áspero y clínico. Valeria estaba sentada en la mesa opuesta con su abogado, su rostro cuidadosamente arreglado en una expresión de duelo digno. El abogado comenzó su interrogatorio pidiéndome que describiera mi relación con mi padre durante los últimos 8 años. Expliqué las conversaciones en el taller, las visitas tranquilas cuando Valeria estaba fuera, la forma en que mi papá intentó mantener el contacto a pesar de las barreras que su esposa creaba. El abogado retorció cada respuesta, sugiriendo que yo solo aparecía cuando necesitaba dinero o quería algo, que mi padre se sentía culpable por nuestra relación tensa y me dejó la herencia por obligación en lugar de amor. Sus preguntas me hacían sentir pequeña y a la defensiva, como si todo lo que recordaba de esas pláticas en el taller fuera de alguna manera sospechoso o manipulador. Pude ver a Valeria sintiendo con su caracterización su actuación de la viuda agraviada perfectamente calibrada. Cuando fue el turno de Débora, sacó una carpeta gruesa de documentación y comenzó a presentar pruebas metódicamente. Le mostró a la juez las entradas del diario de mi padre que describían nuestras conversaciones, incluyendo fechas específicas y detalles sobre proyectos de carpintería que discutimos. Presentó mensajes de texto donde mi papá inició contacto conmigo, preguntando cuándo podía visitarlo, sugiriendo momentos en que Valeria estaría fuera. Leyó declaraciones de Elena y Jorge y otros 3 familiares que atestiguaron el comportamiento excluyente de Valeria a lo largo de los años. Luego introdujo el testimonio escrito de Allison sobre las conversaciones de mi papá en el trabajo, sus arrepentimientos expresados, su decisión de actualizar el testamento después del incidente de Acción de Gracias. Cada pieza de evidencia se basaba en la anterior, creando una imagen innegable de las claras intenciones y el razonamiento sólido de mi padre. La juez pasó 20 minutos revisando los expedientes médicos y las evaluaciones cognitivas de mi padre de los últimos 2 años. Señaló en voz alta que él actualizó su testamento hacía solo 6 meses, después de una evaluación exhaustiva por parte de su médico que no mostraba signos de problemas de memoria o capacidad disminuida. Señaló que la documentación mostraba a un hombre que estaba completamente consciente de su situación familiar y tomando decisiones deliberadas sobre su patrimonio. Cuando Valeria subió al estrado, lloró sobre sus 8 años de matrimonio y lo devota que fue a mi padre a pesar de todo. Habló de cuidarlo, apoyar sus pasatiempos, hacer un hogar para él. Pero cuando Débora la interrogó, Valeria no pudo explicar la exclusión documentada. Tartamudeó cuando se le preguntó por qué mi padre sintió la necesidad de llevar un registro detallado de su comportamiento hacia mí. Afirmó que solo lo estaba protegiendo del estrés, que las reuniones familiares eran abrumadoras para él, que pensó que limitar el contacto era lo mejor para él. Débora le pidió que proporcionara ejemplos específicos de veces en que mi papá expresó que quería menos contacto conmigo. Valeria no pudo dar ninguno. La juez se inclinó y le preguntó directamente a Valeria por qué me prohibió el funeral. La expresión cuidadosamente compuesta de Valeria se quebró por un momento. Dijo que era demasiado emotivo, que no era el momento adecuado, que pensó que mi presencia alteraría a otros miembros de la familia que estaban de duelo. La juez preguntó qué miembros de la familia se opusieron específicamente a mi asistencia. Valeria mencionó a Clara, pero la juez señaló que Clara era hija de Valeria, no familia de mi padre. Cuando se le presionó sobre Elena, Jorge y mis primos, Valeria admitió que en realidad nunca les preguntó. La expresión de la juez dejó claro que encontraba esta explicación insuficiente. Le preguntó a Valeria si entendía que, al prohibirme el funeral, había activado la cláusula específica en el testamento de mi padre que resultó en que me entregaran la carta. El rostro de Valeria se puso pálido. La audiencia concluyó con ambos abogados dando declaraciones finales, pero apenas las escuché.
La juez anunció que tomaría el asunto en consideración y emitiría un fallo dentro de 2 semanas. Débora me acompañó al estacionamiento y me dijo que se sentía confiada basándose en las preguntas y reacciones de la juez, pero que no lo sabríamos con certeza hasta que llegara la decisión. Esas 2 semanas se arrastraron como meses. Me entregué a proyectos de trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina y ofreciéndome como voluntaria para tareas que normalmente habría evitado. Mis compañeros notaron que estaba distraída y nerviosa, revisando mi teléfono constantemente, pero no expliqué lo que estaba esperando. La ansiedad se instaló en mi pecho como un peso físico que dificultaba respirar profundamente. Reproducía momentos de la audiencia una y otra vez, analizando las expresiones faciales de la juez e intentando predecir el resultado. Débora llamó un martes por la tarde mientras estaba en una reunión. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y me excusé para tomar la llamada en el pasillo. Me dijo que la juez falló completamente a mi favor, sin encontrar mérito en las afirmaciones de Valeria. La decisión escrita de la juez señalaba que la documentación de mi padre mostraba una intención clara y una mente sana, que sus evaluaciones cognitivas probaban que era totalmente capaz de tomar decisiones patrimoniales y que la incapacidad de Valeria para explicar la exclusión documentada socavaba su credibilidad. Debido a que Valeria impugnó sin éxito, perdió su 30% de la parte según la cláusula que mi padre incluyó en el testamento. Todo me pertenecía ahora. Sentí un alivio inundarme, pero se mezcló con agotamiento en lugar de triunfo. Ganar la batalla legal no trajo de vuelta a mi padre ni borró los 8 años que perdimos porque él no pudo enfrentarse a su esposa. La victoria se sintió necesaria, pero vacía, como ganar una discusión con alguien que ya no estaba cerca para escucharla. Débora me explicó los siguientes pasos para transferir la propiedad y los activos, pero apenas absorbí los detalles. Valeria y Clara ahora tenían 30 días para desalojar la propiedad de la calle de los Fresnos. Débora se encargaría de la notificación formal y de todo el papeleo legal para el proceso de desalojo. Le dije que procediera con todo, preparándome para cualquier drama final que Valeria pudiera crear durante el proceso de mudanza. Esa noche me senté en mi departamento sosteniendo la carta de mi papá de nuevo, leyendo sus palabras sobre ser débil y evitar conflictos. La corte había validado sus intenciones y protegido sus deseos, pero yo todavía sentía rabia hacia él por esperar hasta la muerte para finalmente defenderme. 3 días después del fallo de la juez, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Clara. Me preguntó si podíamos vernos en algún lugar antes de que se mudara. Me quedé mirando el mensaje un rato, debatiendo si esto valía mi tiempo o era solo más drama. Finalmente, acepté verla en una cafetería a medio camino entre mi departamento y la casa de la calle de los Fresnos. Ya estaba sentada en una mesa de la esquina cuando llegué, luciendo cansada y más pequeña de lo que recordaba de la audiencia. Se disculpó de nuevo por aprovecharse de la situación sin cuestionar por qué yo nunca estaba cerca. Su voz era tranquila y seguía retorciendo una servilleta entre sus manos. Me dijo que había encontrado un lugar con 2 amigas de la universidad y estaba tratando de averiguar cómo mantenerse sin la constante participación de su madre. La independencia parecía asustarla, pero también se veía ligeramente aliviada de verse obligada a tomar sus propias decisiones. Le pregunté cuáles eran sus planes reales, ahora que no podía seguir viviendo de gorra. Clara admitió que había estado evitando decisiones reales durante años porque vivir sin pagar renta significaba que no tenía que comprometerse con nada. Había tenido trabajos de medio tiempo que no la llevaban a ninguna parte y pasaba la mayor parte del tiempo viendo series y revisando su teléfono. Ahora necesitaba averiguar lo que realmente quería en lugar de solo existir en el espacio que mi padre le proporcionaba. Parecía avergonzada al hablar de ello, como si estuviera admitiendo algo vergonzoso. Pude ver un miedo genuino en su rostro acerca de estar sola, pero también algo que parecía el comienzo de un propósito. En contra de todos mis instintos lógicos, me escuché ofreciéndole darle algo de dinero del patrimonio una vez que todo terminara de procesarse, no la cantidad completa que habría recibido si mi padre la hubiera incluido en el testamento, pero lo suficiente para ayudarla a empezar con la renta y los gastos básicos durante unos meses. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y preguntó por qué haría yo eso. Después de todo lo que su madre me hizo pasar, pude ver que realmente no entendía el gesto. Le dije honestamente que mi problema nunca fue con ella personalmente. Mi padre la dejó vivir en su casa durante 3 años, lo que significaba que se preocupaba por su bienestar, incluso si no era su hija biológica. Él probablemente querría que yo la ayudara a ponerse de pie, ya que ella fue atrapada en medio de la manipulación de su madre. Clara era una víctima del control de Valeria a su manera, simplemente diferente de cómo fui victimizada yo. No quería castigarla por las acciones de su madre cuando finalmente estaba tratando de liberarse y construir algo real para sí misma. Un nuevo comienzo en los Fresnos. Llegó el día de la mudanza 2 semanas después. Me quedé en mi departamento y traté de concentrarme en correos electrónicos de trabajo mientras la compañía de mudanzas empacaba las pertenencias de Clara de la casa de la calle de los Fresnos. Débora manejó el recorrido y el intercambio de llaves, evitándome cualquier confrontación final con Valeria. Seguí revisando mi teléfono esperando actualizaciones, medio esperando que Débora llamara con noticias de que Valeria había causado alguna escena o se había negado a cooperar, pero el día pasó tranquilamente.
y por la noche Débora me envió un mensaje de texto diciendo que todo estaba completo. Débora llamó a la mañana siguiente para informar que Valeria había dejado la casa en condiciones aceptables en general. Sin embargo, se había llevado varios artículos que técnicamente pertenecían al patrimonio, incluyendo algunos equipos de cocina y algunas piezas de muebles de las habitaciones de invitados. Débora preguntó si quería emprender acciones legales para recuperar los artículos o documentarlos para la contabilidad final del patrimonio. Lo pensé durante quizás 30 segundos antes de decirle que lo dejara pasar. Pelear por platos y mesas auxiliares solo arrastraría este proceso más tiempo, y yo quería terminar más de lo que quería ganar cada pequeña batalla. La casa era mía y Valeria se había ido. Eso fue suficiente. Visité la casa vacía a la tarde siguiente con un contratista llamado Ramiro que me había recomendado uno de mis compañeros de trabajo. El lugar se sentía extraño sin muebles. Solo habitaciones vacías con los colores de pintura de Valeria y el eco de mis pasos en el suelo que ella había elegido. Quería actualizarlo todo y hacer que el espacio se sintiera mío, en lugar de vivir en la versión redecorada de Valeria de la casa de mi padre. Ramiro caminó por cada habitación conmigo, tomando notas y medidas. Fue respetuoso con toda la situación, mencionando que se había enterado a través de contactos locales sobre la disputa de la herencia. Cuando llegamos al taller en la parte de atrás, inmediatamente entendió por qué quería preservar ese espacio exactamente como estaba. Asintió y tomó nota de que el taller estaba fuera de límites para cualquier cambio. Durante el mes siguiente, el equipo de Ramiro entró y actualizó la casa principal con pintura fresca y colores que yo misma elegí. Instalaron pisos nuevos en todas partes. Reemplazaron viejas lámparas con unas modernas y actualizaron los accesorios de baño que Valeria había elegido años atrás. Pasé horas mirando muestras de pintura y opciones de pisos, tratando de elegir cosas que honrarían el gusto de mi padre mientras hacían que el espacio se sintiera como un nuevo comienzo. No un museo para preservar su memoria exactamente como era, sino un hogar real donde yo realmente pudiera vivir. Los trabajadores fueron eficientes y profesionales, y lentamente la casa se transformó en algo que se sentía menos como el dominio de Valeria y más como un lugar donde podía imaginarme a mí misma perteneciendo. Empecé a pasar los fines de semana en el taller mientras continuaban las renovaciones de la casa principal. Traía café y me sentaba en el banco de trabajo de mi padre, mirando sus herramientas e intentando descubrir cómo usarlas correctamente. Había proyectos que había comenzado pero nunca terminado, incluyendo una pequeña caja de joyería con intrincadas juntas de esquina que solo necesitaban lijado y acabado. Trabajé en completar sus piezas inconclusas, viendo videos tutoriales en mi teléfono para aprender técnicas adecuadas. Se sentía como tener las conversaciones que nunca llegamos a tener, aprendiendo de él a pesar de que no estaba allí para enseñarme. El dolor seguía presente, sentado en mi pecho como un peso que nunca se levantaba por completo, pero lentamente se volvió menos agudo y más como un dolor constante que podía manejar, algo que llevaba conmigo en lugar de algo que me derribaba. La renovación terminó un martes a fines de abril. Elena llamó esa misma tarde preguntando si ella y Jorge podían pasar al día siguiente para ver la casa. Pasé la noche asegurándome de que todo se viera bien, limpiando mostradores y acomodando muebles en las habitaciones recién pintadas. Llegaron a las 10 de la mañana trayendo un pastel de café que Elena había horneado. Nos sentamos en la cocina en la nueva mesa que yo había elegido, bebiendo café en tazas que eran mías en lugar de las sobras de Valeria. Elena seguía mirando alrededor los colores de pintura actualizados y las nuevas lámparas, con los ojos húmedos. Cruzó la mesa y me agarró la mano. Comenzó a llorar y a disculparse por no haber hecho más durante los últimos 8 años. Dijo que sabía lo que Valeria estaba haciendo, pero que no quería causar problemas en el matrimonio de mi papá. Jorge se quedó callado por un minuto, luego le dijo a Elena que dejara de castigarse, porque mi papá fue quien debió haberlo arreglado. Les dije a ambos que no estaba interesada en guardar resentimiento contra la familia que se quedó en silencio. Entendí lo incómodo que era presenciar a Valeria haciéndome a un lado mientras mi papá ponía excusas. Toda la situación era incómoda y dolorosa para todos, y yo simplemente estaba agradecida de que estuvieran aquí ahora en lugar de fingir que nada había pasado. Hablamos durante más de 1 hora sobre mi papá, sobre los años que perdimos, sobre el control de Valeria sobre las reuniones familiares. Jorge sugirió que empezáramos a tener cenas familiares regulares en la casa de la calle de los Fresnos para reconstruir las conexiones que se dañaron. Elena estuvo de acuerdo de inmediato y sacó su teléfono para comenzar un chat grupal con otros miembros de la familia. En una semana, mi teléfono comenzó a recibir mensajes de primos de los que no había sabido en años. Todos tenían historias similares sobre sentirse incómodos con cómo Valeria controlaba el acceso a mi papá y a los eventos familiares. Mi prima Sara preguntó si podíamos planear una reunión en la casa. Mi primo Miguel admitió que debió haber hablado cuando Valeria me desinvitó de esa cena de acción de gracias hacía 3 años. Sugerí una carne asada en el patio trasero para principios de junio. Todos se entusiasmaron con la idea. Sara se ofreció a traer a sus hijos. Miguel dijo que se encargaría de la parrilla. Elena comenzó a planear los acompañamientos. Se sintió bien llenar el espacio con personas que realmente me querían allí, en lugar de dejarlo vacío y silencioso como una especie de museo de los errores de mi padre. 6 meses después de la muerte de mi papá, estaba sentada en su taller un sábado por la mañana trabajando en un proyecto de estantería. La madera olía a las conversaciones en el garage que solíamos tener. La casa del árbol era visible a través de la ventana, esperando nietos que tal vez nunca llegarían.
Había hecho las paces con el complicado legado que mi papá me dejó. Me falló en vida al elegir evitar conflictos sobre proteger nuestra relación. Pero su acto final de documentar todo y asegurarse de que yo heredara lo que era legítimamente mío demostró que entendió sus errores. Tenía la casa, tenía el taller, tenía seguridad financiera, tenía conexiones familiares reconstruyéndose lentamente a través de cenas regulares y conversaciones honestas. No era la relación que quería con mi padre, no era el final que yo habría elegido, pero era el cierre que él pudo darme. Estaba aprendiendo a aceptar que el amor imperfecto y las enmiendas imperfectas a veces son todo lo que obtenemos de las personas que se suponía que debían protegernos.